Muy buenas noches para todos, un placer saludarles, bienvenidos a esta a este segundo conversatorio, esta segunda clase, donde nosotros procuramos darles herramientas al docente como agente de prevención. Como ustedes bien saben, la prevención procura que nosotros nos podamos anticipar a un hecho o impedir que algo ocurra. Dentro del contexto en el cual nos estamos desarrollando, nosotros procuramos que crisis y situaciones de crisis, especialmente con el consumo de sustancias psicotrópicas o consumo de alcohol o sustancias que dañen nuestro organismo, puedan presentarse especialmente en el caso de nuestros estudiantes. Es por ello que se hace necesario que tengamos claros algunos conceptos, algunas estrategias y herramientas que nos permitan profundizar en el aspecto de prevención. Como ustedes bien saben, la prevención tiene tres grandes niveles. El primer nivel es el nivel primario, donde nosotros procuramos, esta es la parte donde nosotros procuramos la promoción y la educación. Fíjense que la promoción de la salud, nosotros somos especialistas en ese sentido de promover estrategias, elementos de estilo saludable que se traduzcan en beneficio para nuestros alumnos. Y no solamente nuestros alumnos, sino que trascienda un poco más allá, que ya vamos a hablar un poco de el abordaje sistémico de una situación. También nosotros podemos no solamente generar promoción, sino también generar prevención. Este fomento, este desarrollo, este incentivar la educación, pues lógicamente entra dentro de la promoción, dentro de la prevención primaria. Así que prevención primaria es promoción, es fomentar la educación y es proteger la salud del individuo. Pero existe el otro nivel de prevención, que es la prevención secundaria. En este sentido, también se le conoce como prevención selectiva. En este sentido entran las dos estrategias, que son la detección temprana y la intervención breve. Eh, ¿Por qué? Porque ya hay una detección de una situación problema y ya hay una intervención breve, que dicho sea de paso, ya mencionamos cuáles eran los principios en nuestra clase anterior. Y en tercer lugar, nosotros tenemos un nivel de prevención terciario, también se le conoce como la indicada, que es cuando ya nosotros empezamos un tratamiento terapéutico con la persona, empezamos una rehabilitación y prevenimos que esta situación problema se prolongue en el tiempo. Así que en este sentido nosotros trabajamos la prevención en tres grandes niveles. La primaria, que es promoción y educación. La secundaria, que es detección temprana e intervención breve. Y la terciaria, que es ya propiamente un abordaje terapéutico y un proceso de rehabilitación. En este sentido, el docente necesita tener ciertas estrategias que le permitan en cada una de las fases desarrollar lo mejor para procurar la salud del individuo. Muy importante que nosotros conozcamos que el abordaje tiene que ser desde el punto de vista familiar. Y es por eso que existe la ciencia hoy por hoy, está trabajando con algo que se llama la medicina familiar. Y nosotros como docentes podemos utilizar los principios de la medicina familiar para aplicarlos en el desarrollo de los sistemas de prevención en los ambientes escolares. Fíjate que hay conceptos que nosotros necesitamos manejar bien, por lo menos qué es una familia funcional, qué es una familia disfuncional, cuáles son los principios de la salud familiar, importantísimo, porque esos principios nos van a servir a nosotros para poder aplicar de manera efectiva en el ámbito escolar. Otra cosa, cómo nosotros podemos ah, abordar un caso, una situación, desde la cosmovisión de la teoría sistémica. O por otro lado, cómo nosotros podemos diagnosticar la situación problema.
cómo nosotros podemos, cuáles son las herramientas y estrategias. Eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. Y fíjense que entrando ya un poquito en materia, la medicina familiar tiene algunos principios. El primer principio de la medicina familiar es el cuidado integral. Cuando decimos el cuidado integral, nos estamos refiriendo a que nosotros tenemos que indagar qué fenómenos intervienen en la situación problema, la indagamos qué fenómenos biopsicosociales, espirituales están interviniendo para que esa situación problema se geste y se forme. O por otro lado, cómo nosotros podemos intervenir desde lo integral, desde lo biopsicosocial espiritual. Entonces, cuando decimos el cuidado integral, hablamos de el diagnóstico, pero también hablamos de la intervención, que debe ser integral. Y cuando decimos integral, no solamente que es multimodal, sino también integral por el hecho de que se aborda la familia y que se aborda la comunidad. ¿Por qué? Porque es que hay un principio de la salud familiar y es la continuidad en la atención. Nosotros no podemos, pues en el caso de un alumno, abordar solamente, o no es que no podemos, sino que no va a ser tan efectivo cuando nosotros abordamos solamente a un alumno, a un individuo y no consideramos su sistema y en el peor de los casos no consideramos su comunidad o no consideramos tampoco los subsistemas donde este individuo se desenvuelve. Porque finalmente la medicina familiar o la salud familiar procura el bienestar de la familia, donde las personas que integran ese sistema van a generar lógicamente un compromiso. Eh, en otras palabras, la medicina familiar es un nuevo modelo de atención de carácter integral, de carácter familiar, de carácter también comunitario, que procura concentrarse en el cuidado integral de la familia, buscando que la salud se mantenga y que las enfermedades no aparezcan. Lógicamente, en ese sentido, nosotros le damos herramientas de autocuidado para que las personas se empoderen de su salud, se empoderen de estrategias que le prevengan enfermedades. Si la enfermedad aparece, entonces las personas, nosotros, ya sería como la segunda fase de la prevención, sí, la prevención secundaria, que nosotros procuramos, si la enfermedad aparece, que las personas sean atendidas, que el control ayude a que la enfermedad no avance y que no haya un progreso de las mismas. Por eso, la medicina familiar está centrada netamente en el individuo, es netamente promocional y preventiva y procura que las personas tengan una comprensión de los fenómenos que están interviniendo en la situación problema. Y hablando de comprensión, nosotros tenemos que comprender la familia como un sistema. Dicho sea de paso, ¿qué es un sistema? Bueno, un sistema es ese conjunto de partes coordinadas que cuando interactúan procuran lograr un objetivo. Bueno, a veces los sistemas eh, son un conjunto como de unidades interrelacionadas, porque fíjense algo, los sistemas tienen siempre esa comunicación, ese feedback, esa retroalimentación y esa reciprocidad, donde si yo pertenezco a un sistema, yo afecto al sistema y el sistema me afecta. Lógicamente, cada uno va a tener variables intervinientes que pueden hacer que de cada individuo, lógicamente, un afectado de manera distinta, pero no podemos ver a un sistema, no podemos ver la familia solamente como la suma de individualidades, sino tenemos que verlo como ese conjunto de interacciones que nos afectamos de manera recíproca. Ahora, ¿cómo puede un docente trabajar con la familia como sistema? Esto es muy interesante porque, apreciados docentes, aquí vamos a tener nosotros algunas herramientas
para ya empezar cierta intervención, cierta abordaje terapéutico. Aunque generalmente las abordajes y las consultas, inclusive la intervención en los colegios, se aborda de manera individual, nosotros tenemos que tener un primer principio, y es que cada individuo pertenece a una familia y que esa familia se convierte en un sistema y que tiene las prioridades y que tiene más que prioridades, tiene los elementos que intervienen y que afectan de manera directa a ese individuo que nosotros vamos a tratar. Por lo tanto, cuando nosotros queremos tratar a un individuo, tenemos la imperiosa tarea de tratar su sistema y sus subsistemas, porque esto nos va a dar a nosotros un panorama general. Por eso nosotros debemos informarnos de los aspectos fundamentales de la familia. ¿Qué aspectos fundamentales nosotros debemos considerar? Yo les recomendaría 3 grandes aspectos. El primer aspecto, la estructura de la familia. ¿Cómo nosotros podemos lograr la estructura de la familia? Bueno, hay varios métodos que yo quiero compartir con ustedes. El primer método es el familiograma. Ya algunos de ustedes tal vez lo conocen. Voy a dejar un material de familiograma, pero le voy a mencionar a grandes rasgos cómo funciona. El familiograma tiene que ver con plasmar la estructura familiar, plasmarla a través de figuras. En algunos familiogramas, la mujer es representada por un círculo y el hombre es representado por un cuadrado. En otro familiograma, ambos son representados con un círculo, solo que el hombre es con un círculo con una flechita hacia arriba y la mujer como con una crucecita hacia abajo. Cuando están esas dos figuras y hay una línea que los une, quiere decir que hay una unión. Especialmente si están en unión libre, entonces hay unas rayitas así segmentadas. Si la unión es legal, entonces hay una rayita completa. Si hay un divorcio, hay una raya que atraviesa a esa, una raya que atraviesa a esa línea que une a las dos figuras. Si tienen hijos, de las dos figuras surgen los hijos y se marca en negro o a veces se marca con una X la persona que nosotros estamos abordando o tratando. Así que la estructura familiar es plasmada a través de un familiograma. En el material que ustedes van a encontrar en la plataforma, allí van a encontrar una guía para el familiograma. La otra manera de establecer ya no la estructura, sino también los niveles relacionales y los niveles comunicacionales, algo que se llama ficha sistémica. Bueno, dicho sea de paso, también hay un instrumento que es el ADGAR, que dicho sea de paso, el ADGAR evalúa las funciones básicas de la familia y es como un acróstico, no, es un acróstico, donde se evalúa adaptación, se evalúa participación, se evalúa el gradiente de recursos, se evalúa afecto y se evalúa los recursos. Este es un test que permite al docente o permite a la persona que está interviniendo una familia poder tener el panorama desde el punto de vista psicoafectivo claro y de la estructura, por lo menos de la adaptación. Este test de la GAR, la A de adaptación, que es la capacidad que tiene un sistema para utilizar sus recursos internos y externos para resolver problemas. Eso llamamos nosotros adaptación. O eso mide el test. En segundo lugar, la participación o la cooperación, que no es otra cosa que la implicación, cómo se involucran los miembros de la familia en la toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas
lógicamente con el mantenimiento, sostenimiento, con el fortalecimiento de la familia. El gradiente de recursos que se mide como el desarrollo, el crecimiento, la evolución, la madurez física, emocional, social, inclusive espiritual que están teniendo las familias y que alcanzan esos componentes gracias a la intervención y apoyo mutuo que se dan como miembros e integrantes de ese sistema. Se mide también los niveles de afectividad, el cariño, el afecto, los lenguajes del amor que existen entre los miembros de la familia. Y por último, se mide también la resolución o la capacidad resolutiva. ¿Qué significa? Es el compromiso de dedicar tiempo a atender las necesidades físicas, a atender las necesidades emocionales de los otros miembros de la familia. Así que este test te permite a ti como docente buscar las 5 estructuras psicoafectivas más importantes para diagnosticar. Recuerda que, más que diagnosticar, para tener un panorama claro, recuerda que nosotros abordamos el sistema, lo abordamos con un, un ámbito general de la estructura del desarrollo psicoafectivo familiar. En ese sentido, tenemos entonces ya algunas herramientas que he mencionado. En la primera herramienta, el familiograma. La segunda herramienta, el test de Apgar. Y en la tercera herramienta que quiero mencionar tiene que ver con la ficha técnica o lo que yo he llamado la ficha sistémica familiar, que consiste en pedirle al alumno o pedirle al individuo que en una hoja blanca primero se identifican todas las fichas. Las fichas deben estar tantas fichas como miembros del sistema participan. Que si participa un tío, que si participa el abuelo, que si participa el papá, la mamá, que participan los hermanos. Tantas fichas como miembros de la familia. Entonces le pedimos al paciente o al alumno que ubique en una hoja en blanco esas fichas. La distancia que hay entre ficha y ficha nos va a indicar los niveles de afectividad, la posición donde se coloca el individuo, la posición donde coloca papá y mamá, etc. Pero esto también se puede hacer y se puede lograr no solamente con una ficha sistémica, sino también hacerlo en el sitio, y se puede crear como cierta constelación donde le pedimos al padre que se ubique en un lado, al hijo que se ubique en otro lado y que se ubiquen donde ellos quieran. Y los niveles de cercanía y la ubicación de cada uno de los miembros de la familia pudiera indicarnos cuál es la percepción que el individuo tiene en relación a su ambiente familiar. Todo esto nos puede a nosotros ayudar a tener el desarrollo psicoafectivo de manera muy clara. Por otro lado, yo les mencionaba que hay 3 grandes tipos de prevención y de esto se trata el trabajo, la actividad a realizar de esta segunda nivel, de esta segunda clase. Fíjense algo, lo primero que le voy a pedir o lo que le voy a solicitar en el trabajo, que dicho sea de paso, ustedes lo tienen en la plataforma, es que ustedes hagan una descripción breve de su lugar de trabajo, en este caso el aula, o de su lugar donde permanecen la mayor parte del tiempo. Y hagan una descripción breve de ese lugar y si existe desde su perspectiva algún factor de riesgo que puedan ustedes identificar y que contribuya a aumentar la crisis o al consumo de sustancias. Luego que ustedes han hecho eso, entonces le voy a pedir una segunda cosa, que es que hagan una lista de los elementos de prevención primaria, secundaria o terciaria en salud que ustedes observan en ese entorno que está sirviendo como punto de referencia. Entonces, primero, identifico los factores de riesgo. Segundo, identifico los factores
de prevención que de manera natural se están dando. Pero en tercer lugar, entonces yo comienzo y de acuerdo a lo que les he estado platicando, conversando, ustedes van a establecer un plan de acción en cada una de las etapas, en las etapas primaria, secundaria y terciaria. Ese plan de acción, ustedes lo que están haciendo es que lo visto en clase, ustedes lo están adaptando a la realidad social donde ustedes laboran o donde ustedes se están desarrollando. Finalmente, este trabajo tiene tres grandes partes: identificación de factores de riesgo, identificación de elementos de prevención y yo ir creando un plan de prevención primario, secundario, terciario que me permita a mí atacar o abordar el problema. Este plan no debe ser, esta propuesta, perdón, no debe ser mayor a 5 páginas. Bueno, para darles así como una profundización de lo que es los elementos primarios, prevención primaria, secundaria o terciaria, la prevención, por lo menos primaria, procura promocionar la salud y procura que los individuos puedan llegar a presentarse el problema y que el problema comience a desatarse. Entonces, en ese momento, la educación formal e informal juega un papel sumamente importante. Entonces, ese tipo de acción que nosotros procuramos en esa primera parte, en esa prevención primaria, yo como alumno voy a decir, bueno, mire, yo voy a establecer tales estrategias, tales actividades que me permitan a mí promocionar la salud y me permitan a mí promocionar, prevenir a través de la educación y del fomento de la salud, tales actividades. En la prevención secundaria, entonces ahí tendrían que hacer actividades que permitan el diagnóstico precoz y actividades que permitan el tratamiento oportuno. Ahí entra la detección temprana y la intervención breve. Pero no se olviden que en la prevención secundaria va a ser necesario un proceso de evaluación y un proceso de seguimiento. ¿Cómo tú vas a evaluar si las estrategias que tú estás ejecutando te están dando los resultados esperados? Y un proceso también de evaluación. Y la prevención terciaria, pues lógicamente ya es procurar ya intervenir propiamente al paciente, evitando que la enfermedad progrese o la situación crisis progrese, y nosotros ya buscando un centro o algunas actividades que puedan rehabilitar a esa persona. Dicho esto, yo les voy a dejar un material, o mejor dicho, en la plataforma está un material que especifica qué cosas se pueden hacer. Tomen, extraigan alguna de esas cosas en cada una de las prevenciones y adáctenla a la realidad social que ustedes están viviendo o que ustedes están presenciando. En este sentido, nosotros procuramos que el docente, a resumidas cuentas, haga 5 grandes cosas. Primero, que cuando vea un individuo con una situación problema, sepa que el individuo es un síntoma visible de lo que está ocurriendo en el sistema. Segundo, que el profesor como agente de prevención pueda abordar no solamente al individuo, sino también a su sistema. Entiéndase su sistema, su familia, sus subsistemas y su comunidad. Tercero, que esa intervención que se va a hacer sea desde fenómenos como también estrategias multimodales, o mejor dicho, multifactoriales, que nosotros, integrales, esa es la palabra, abordemos el problema desde lo biopsicosocial, espiritual. Siguiente, que el abordaje de la familia empiece por conocer y establecer
la estructura a través de algunas técnicas e instrumentos y estrategias, como cuáles. Bueno, primero, el familiograma. Segundo, el test Apgar. Tercero, la ficha sistémica familiar, así como otros instrumentos que nos permiten a nosotros tener un panorama claro de esa estructura. Y por último, recuerde que es muy necesario establecer un plan de prevención, primario, secundario y terciario, que nosotros debemos tener claro cuáles son esas estrategias, ese plan de acción que vamos a llevar para que podamos tener individuos sanos con métodos y estrategias sanas. Bueno, ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes esta, esta segunda fase que tiene que ver con la prevención de la prevención, de los niveles de prevención y por supuesto algunas estrategias que podamos acordar y podamos nosotros, más que acordar, ejecutar para traducir el conocimiento teórico en conocimiento práctico. Feliz noche para todos, muchas bendiciones, que Dios les bendiga y estaremos dispuestos a apoyarles en este proceso.